Happy Friday morning, everyone. I'm Lisa Spiro, and I am delighted to welcome you to this panel entitled Fundación Neogranadina, Reinventando los Archivos Históricos a partir de herramientas abiertas y trabajo colaborativo. Excuse the poor Spanish. Our first speaker is Juan Cobo Betancourt. So please take it away. Thank you, Lisa. Y gracias a todos por venir. Pensamos este panel como una oportunidad para compartir lo que hemos estado haciendo en Neogranadina, que es una fundación colombiana sin ánimo de lucro, dedicada a rescatar, proteger y promover el patrimonio histórico de América Latina desde hace unos ya casi 10 años. Voy a compartirles mis diapositivas. Y, ok, aquí estamos. Bueno, en esta ponencia queremos compartir un poco lo que hemos venido haciendo en torno a la digitalización de archivos y bibliotecas en contextos de bajos recursos. Pero más allá, también queremos invitarlos a pensar con nosotros acerca de los archivos históricos y cómo los académicos de distintas disciplinas interactuamos con ellos, ¿no? Y especialmente cómo podemos utilizar las oportunidades de lo digital para avanzar hacia una praxis menos extractiva y más egalitaria. Organizado mis ideas hoy como en 4 secciones cortas. Primero, una muy breve descripción de lo que hacemos en Neogranadina, un breve recorrido acerca de lo que hemos estado haciendo en torno a la digitalización y la creación de herramientas digitales, algunas reflexiones sobre lo que hemos aprendido y finalmente lo que queremos hacer ahora. Entonces, Natalie Cobo Santiago y yo fundamos Neogranadina hace ya casi 10 años. En un primer momento, nuestro interés fue resolver problemas muy prácticos que teníamos nosotros como investigadores, ¿no? Para desarrollar nuestras propias investigaciones, con la dificultad de acceder a archivos, los costos asociados a los viajes de investigación y el precario estado de conservación de muchos archivos que conocíamos. Ahora somos un equipo de 7 personas y hemos llevado a cabo o apoyado más de 7 proyectos de digitalización masiva y de catalogación comunitaria en Colombia y Perú, junto a más de 180 voluntarios, más o menos, en distintos países del mundo. Neogranadina se concentra en 3 actividades. La primera es la digitalización y preservación digital de material documental en archivos privados, locales y regionales. La segunda es la creación y desarrollo de herramientas de consulta y catalogación, de lo que les va a hablar Jairo. Y dentro de eso, el desarrollo de programas de catalogación masiva, los que van a hablar Pilar y Andreina. Y tercero, el desarrollo de proyectos de humanidades digitales utilizando estos materiales para traer el conocimiento histórico a públicos más amplios, de lo que va a hablar Santiago. Todos en Neogranadina somos historiadores y la mayoría trabajamos periodos y contextos, Colombia, Venezuela, Filipinas, para los cuales la documentación es relativamente escasa comparada con otros lugares. Lo que sí sobrevive es el resultado de largas cadenas de decisiones, algunas visibles, otras no, unas implícitas, muchas olvidadas, acerca de qué coleccionar, qué preservar y qué hacer disponible, que han moldeado de maneras fundamentales qué podemos hacer los historiadores, ¿no? ¿Qué historias se pueden contar y de quién y cuáles son silenciadas o olvidadas? De cierta manera, este es nuestro punto de partida, ¿no? Esta sensibilidad de los historiadores al hecho de que los archivos siempre son imperfectos, incompletos y desiguales, ¿no? Al mismo tiempo que son lugares clave para imaginar el pasado, el presente y el futuro. Pero no son las colecciones mismas las que son sitios de desigualdad únicamente, sino también la manera en la que interactuamos con ellas también a menudo es sumamente extractiva y perpetúa grandes desigualdades. Por ejemplo, cuando consultamos pequeños archivos regionales como este, que está en la diapositiva, que es en Tunja, son operados por personas locales con escasos recursos, a menudo sin empleados permanentes, con pocos catálogos, pero que a menudo son los lugares donde encontramos la documentación más interesante y más útil para nuestras investigaciones. Así vamos a esos repositorios, hacemos nuestras investigaciones, publicamos nuestros trabajos, construimos carreras académicas y ojalá
nos acordamos de agradecer a la gente que hizo posible nuestro trabajo en los agradecimientos de las publicaciones y quizás les mandamos un ejemplar de los libros que escribimos en idiomas que seguramente en muchos casos no pueden leer. En No Granadina pensamos que una praxis más justa es posible. Es un poco lo que hemos venido tratando de desarrollar en estos años. La base de nuestro trabajo es el diseño y construcción de escáneres especializados de bajo costo para la digitalización de materiales históricos, ¿no? Hardware y software que ponemos a disposición de archivos, instituciones, comunidades y grupos que los necesitan. Este trabajo nos ha llevado a interactuar con una amplia variedad de archivos, desde apoyar y brindar consultorías a enormes sistemas nacionales, a trabajar con pequeños repositorios regionales, archivos como este en Río Negro, en Colombia, y también, claro, a trabajar con personas e instituciones que tradicionalmente no se han considerado archivos, ¿no? Y que no han gestionado materiales propiamente como colecciones, es decir, colecciones como esta en Ismina, en el Pacífico colombiano. Entonces, parte de nuestro trabajo es crear herramientas y medios para ayudar a ampliar y redefinir quién puede construir un archivo, ¿no? Y quién puede decidir qué es lo que vale la pena preservar, coleccionar y poner a disposición de distintos públicos. Todo empezó hace más de 15 años, cuando empecé a buscar maneras rápidas de digitalizar libros de fuentes publicadas durante mi maestría para hacer análisis de corpus. Unos años más tarde, con Natalie, empezamos a participar en la comunidad DIY Bookscanner que había establecido Daniel Reeds y a experimentar con diseños más sofisticados. Acá uno que muchos en este congreso seguramente conocen, que está en todos los makerspaces o estuvo en cierto momento en todos los makerspaces, ¿no? Que funcionaba con gatillos mecánicos y frenos de bicicleta. Y luego, cuando a esta comunidad se empezaron a sumar programadores, como Johannes Beiter, empezaron también a compartir software que controlaba la captura. Y a raíz de esto empezamos a adoptar estos diseños y a modificarlos para las necesidades de los archivos colombianos con los que trabajábamos. En Colombia no encontrábamos ruteadores de CNC, ¿no? Que en otros países son tan comunes, y empezamos entonces a cortar piezas con láser, que fue toda una aventura, quizás podemos hablar de eso. Pintábamos las piezas y las llevábamos a archivos en ciudades regionales donde los instalábamos. No solamente no cobrábamos por este trabajo, sino que ayudábamos a las instituciones a encontrar recursos para financiar a sus operarios cuando lo necesitaban. Aquí, por ejemplo, en Tunja. Empezamos, claro, con los archivos y materiales que conocíamos, archivos históricos con materiales del siglo XVI, que era lo que hacíamos, lo que investigábamos Santiago y yo. Pero pronto descubrimos que había una gran necesidad de este tipo de herramientas para otros materiales y otros contextos. Cuando el gobierno de Colombia firmó el acuerdo de paz con las FARC, por ejemplo, empezamos también a trabajar con ellos para digitalizar materiales que documentaban la violación de derechos humanos en distintos lugares del país. Materiales como periódicos de partidos políticos, aquí el del Partido Comunista Colombiano, Voz, y algunos periódicos regionales. Eh, Nuestros equipos están diseñados para que personas que estén capacitadas, más que todo en el manejo de la documentación, puedan utilizarlos con muy poco entrenamiento adicional. Utilizan cámaras que son controladas por un sistema computarizado que les voy a mostrar en un momento, que se encarga del correcto enfoque, apertura, exposición y demás criterios técnicos de manera automática, también para empezar el proceso de captura de metadatos y de preservación. Y esto busca eliminar el margen de error y hacer que el proceso sea lo más rápido y eficiente posible. Nosotros creemos que nuestros métodos de bajo costo han sido un avance muy importante, ya que muchos proyectos de digitalización que conocemos tienen costos altísimos, que son inasequibles para la mayoría de instituciones, mientras que estas herramientas y estos métodos permiten digitalizar y hacer disponibles materiales que tienen archivos con pocos recursos o instituciones que normalmente no accederían a estos materiales. Este es un proyecto que tenemos en curso en la Academia Colombiana de Historia, digitalizando la más antigua revista de historia de Colombia, poniéndola a disposición del público, por ejemplo. Este es otro archivo regional que estamos digitalizando en este momento, el archivo histórico de Río Negro, en Antioquia, en Colombia. Los escáneres son de construcción sólida y duradera, son portátiles y fáciles de configurar, y de esta manera los podemos enviar a distintos archivos en cualquier lugar con facilidad. Este fue el más grande que hemos hecho, que era para prensa, y como pueden ver, lo logramos llevar en un taxi pequeñito en Valledupar, en Colombia, el Invencible, que nos rescató y nos llevó hasta donde teníamos que instalar el equipo. Cada vez son más pequeños, aquí van dos para dos proyectos recientes. Es un kit integral que contiene todo lo necesario, todo está etiquetado, hay instrucciones claras, son fáciles de construir
y con un poco de trabajo se monta una estación de digitalización con mucha facilidad. Son supremamente rápidos, nuestros escáneres pueden digitalizar hasta 1200 imágenes por hora, dependiendo del tamaño y estado de conservación de los materiales originales y de la experiencia pues, de la persona que lo operen. Y esto reduce el costo enormemente. O sea, este es un ejemplo de Tunja, uno de nuestros primeros proyectos, en donde con un año, una operaria de medio tiempo, un escáner, logramos digitalizar casi 500.000 de imágenes, digitalizando el archivo entero antes de 1700, con un costo de menos de $1,000, excluyendo el salario de la operaria, que pudimos también cubrir de distintas maneras. Em, por supuesto, esto nos crea nuevos desafíos, como qué hacer ahora con montañas de carpetas llenas de imágenes igual de desprovistas de catálogos y descripciones, o cómo publicarlas y ponerlas a disposición de distintos públicos, de lo que van a hablar los demás. Pero en el tiempo que me queda, quiero enfocarme más bien en lo que hemos aprendido y nuestros planes para el futuro. Y primero, la reflexión quizás más grande de todas, ¿no? ¿Esto para qué sirve? ¿No? ¿Para qué hacer todo esto? ¿Cómo nos ayuda esto a avanzar hacia una relación más sostenible y más egalitaria con los archivos? ¿No? La respuesta más usual a estas preguntas ya la conocemos, ¿no? Cuando se quemó el Museo Nacional de Brasil en 2018, o ahora que se acaba de quemar el Archivo Nacional en Barbados, ¿no? Siempre salen las mismas ideas, ¿no? Que tenemos que tener un backup, ¿no? De los archivos, ¿no? Que esto sirve para preservar cuando los originales se pierden, ¿no? Y hay esfuerzos, algunos valiosos y bastante pues, importantes sin duda, unos más egalitarios, ¿no? Tratar de recaudar información que se ha perdido en digital, otros un poco más comerciales. Pero lo que nos interesa a nosotros no es pensar en lo digital como un reemplazo o como una especie de backup o como una cosa que, ¿no? que se aprecia cuando hay una emergencia, sino más bien más allá de lo obvio, ¿no? En cómo podemos usar herramientas para divulgar y concientizar acerca del patrimonio, ojalá evitando ese tipo de desastres, ¿no? Que realmente son causados por la falta de interés y la falta de financiación y la falta de apoyo de las instituciones, a las instituciones que custodian este tipo de materiales, ¿no? Y en realidad lo que hemos aprendido es que si bien empezamos con cierta idea de para qué servía lo que estamos haciendo y por qué era importante, con el tiempo hemos ido aprendiendo que muchas veces no podemos predecir qué va a hacer la gente con esos materiales, ¿no? El ejemplo más claro es en 2020 cuando la comunidad indígena Misak del suroccidente colombiano empezó a realizar juicios póstumos a la memoria de Sebastián de Belalcázar, el conquistador que había liderado la invasión española de esta región de lo que se convertiría en Colombia, utilizando materiales que nosotros habíamos publicado en nuestro archivo digital, le hicieron un juicio póstumo en donde condenaron su memoria pues, al olvido por crímenes de genocidio y de expropiación y todo lo demás, ¿no? Entonces nos interesa muchísimo ver qué pasa cuando los verdaderos dueños de la documentación histórica tienen acceso a ella y más allá tienen los medios para digitalizar y administrarla, ¿no? ¿Qué pasa cuando las personas pueden pasar de ser eh, ajenas al patrimonio, ¿no? Que se define en las instituciones adineradas o en el Estado o en otros lugares y pasan a ser también parte de estas conversaciones de qué es lo que es el patrimonio, ¿no? Yo tengo estos materiales y son valiosos y tengo las herramientas ahora para compartirlas, ¿no? Y nos interesa esta pregunta, ¿no? ¿Qué pasa si más gente puede decidir qué es lo que vale la pena preservar, digitalizar y compartir, ¿no? A largo plazo será, pensamos, una manera de contrarrestar esta desigualdad que es como intrínseca de los archivos, ¿no? Que se construyen a partir precisamente pues, de posiciones de poder. Y lo que nos interesa es pensar, no, ¿qué pasa si por medio de estas tecnologías de bajo costo que hemos estado desarrollando, qué pasa si las compartimos de maneras muchísimo más amplias, ¿no? En Colombia hemos hecho ya 7 proyectos y ha sido, bueno, toda una experiencia maravillosa, pero ¿qué pasa si podemos poner esta tecnología a disposición de incluso más personas, cada vez más? Entonces, tenemos un plan. Y este año estuvimos empezando a desarrollar una propuesta para una serie de pasos que queremos tomar para poder llevar nuestra producción de estos materiales a un nuevo nivel. Y algunas cosas son prácticas, ¿no? Todo el sistema, toda la infraestructura que hemos tenido hasta ahora ha dependido del hecho de que estamos como estábamos pasando por una edad de oro de la confluencia de
em, esos computadores de placa simple, los single board computers con los Raspberry Pis, que eran súper baratos y fáciles de conseguir y económicos y bien documentados. En la disponibilidad de cámaras, muchas veces de segunda mano, como estas cámaras Canon que costaban más o menos 35, $40 y comprábamos en masa y que reprogramábamos con CHK y conectábamos todo esto y teníamos un escáner con muy poco dinero. Y ahora los Raspberry Pi son muchísimo más costosos. Como todos sabemos, hay muchísimos problemas de distribución en muchos casos y este nicho del mercado de las cámaras, de cámaras point and shoot, ha desaparecido completamente. em, Gracias pues, al desarrollo pues, de las cámaras de los celulares que tenemos todos en el bolsillo, que tienen cámaras mil veces mejores que lo que eran estas hace 10 años y que han vuelto obsoleto este tipo de tecnología. Entonces, ahora pasamos una cantidad de tiempo, hemos rediseñado el software, Jairo les puede contar más, varias veces para superar como algunos desafíos, pero estamos poniendo como paños húmedos en lo que es un problema muchísimo más grande a lo que nos enfrentamos, creo que muchas personas que estamos trabajando en este sector. Entonces, estamos desarrollando un sistema nuevo, ¿no? Queremos pasar de esta manufactura DIY a algo más estable, ¿no? Algo más replicable y sostenible que podamos nosotros hacer en mayor cantidad, pero también podemos compartir para que otras personas puedan hacer lo mismo en otros contextos, ¿no? Queremos desarrollar un kit integral que aproveche también un cambio tecnológico, dejando a un lado quizás estas cámaras de las que hemos dependido y aprovechando que hay como un boom en computer vision peripherals, ¿no? En cámaras del tipo que se utilizan cada vez más como en aplicaciones industriales y que son cada vez más económicas y más capaces. Y queremos seguir construyendo sobre como estas lecciones de 10 años para poder ir reduciendo más los costos de manufactura y que podamos hacer escáneres por menos de $600 por kit, lo que nos permite pues ponerlos prácticamente en cualquier parte. Queremos seguir avanzando con el desarrollo de software y documentación. Esto nos parece como la manera más importante de acabar con barreras al acceso, ¿no? Escáneres que funcionan eh, en cualquier lugar porque la gente los puede utilizar y también queremos, y esto podemos hablar quizás más, utilizar los escáneres cuando no se están usando para digitalizar como estaciones móviles para la catalogación y publicación en contextos locales que no necesariamente tengan que estar conectados a Internet para funcionar. Y queremos luego construir sobre esta red que hemos estado armando estos años de aliados para distribuir estos equipos de manera cada vez más amplia, realmente masiva, y también aumentar el volumen de producción y compartirlo con nuevas personas y nuevos contextos donde lo necesiten. Y quizás lo más importante, queremos cambiar el modelo que hemos ido desarrollando casi de manera accidental, en donde nos hemos ubicado como los que tenemos esta tecnología y la distribuimos a los que la necesitan y queremos más bien pasar a ser simplemente un nodo en una red que en conjunto desarrolla y mantiene y distribuye estos equipos. Entonces, eso es como lo que queremos hacer en este momento y creo que ya me pasé del tiempo, pero quizás podamos hablar más en las preguntas. Gracias. Thank you very much. I think we have time for a quick question, if anyone has one. Hacemos preguntas al final, ¿les parece? Sí, mejor. ¿Son conectados todos? Sí. Okay, yeah. Questions later. Yes. Okay, next we have Maria del Pilar Ramirez Restrepo and Edrina Soto. One moment, I will make you co-hosts. Thank you, Lisa. Can you please? Okay, okay. Bueno, gracias por estar el día de hoy aquí. Bueno, Pilar y yo les vamos a presentar el programa Catalogación Colaborativa, que es uno de los proyectos bandera de Neogranadina. Primero les hablaré de forma general sobre la experiencia de diseñar e implementar este programa que llevamos desde 2017 y luego Pilar les hablará sobre una experiencia importante en este programa que se llama Narra la Independencia. Y con esto queremos ofrecer un balance general de lo que es catalogación colaborativa, así como los desafíos,
y procesos de experimentación que conllevan hacer un crowdsourcing de este tipo. Siguiente pilar. Ajá. Nuestra fundación se ha dedicado a la creación de equipos de digitalización, como ya Juan les comentaba, y también herramientas de consulta en línea. Los escáneres que hemos diseñado realizan un trabajo rápido, por lo que hemos terminado, como Juan les había mencionado, con miles de imágenes de archivos regionales, como el Archivo Histórico Regional de Boyacá, en Tunja. Pero a pesar de que el ritmo acelerado de los escáneres nos ha permitido maximizar esta primera etapa, también nos encontramos con el desafío de hacer eficiente el control de calidad y el procesamiento de las imágenes para su publicación. Y esto debido a dos problemas principales. El primero es que era necesario garantizar la revisión y el procesamiento de las copias digitales de los archivos, lo cual implica invertir tiempo y recursos en el control de calidad de las imágenes, así como la desagregación de los volúmenes en unidades descriptivas para hacer más eficiente la consulta en línea. Y este paso tan crucial muchas veces se ha convertido o se convertía en el cuello de botella de nuestros proyectos, lo que añade al problema de accesibilidad y publicación. El segundo problema era que debíamos actualizar y muchas veces crear descripciones y metadatos de estos materiales para publicarlos en nuestras plataformas. Muchas colecciones con las que hemos trabajado carecían de catálogos completos o guías de búsqueda, y en otros casos también ha sido necesario transformarlos y consolidarlos a versiones previas estas versiones previas en un formato cohesivo. Y es por ello que debíamos involucrarnos en la curación de la información sobre las copias digitales para hacerlas comprensibles en un archivo digital y darles visibilidad. Si no afrontábamos estos desafíos, en paralelo a la digitalización, nos encontrábamos repitiendo el mismo problema del archivo físico. Las copias digitales que estábamos creando llegarían a ser tan inaccesibles como las versiones de papel. Para poder afrontar estos retos, diseñamos catalogación colaborativa. Este proyecto estuvo activo desde 2017 hasta 2023 y ahora nos encontramos en una etapa de reflexión y rediseño para relanzarlo más adelante. La meta principal de catalogación colaborativa ha sido la de crear procesos de crowdsourcing con comunidades de estudiantes, investigadores, archiveros, paleógrafos, profesores y personas jubiladas que trabajasen de la mano con nosotros y con nuestros aliados para hacer estos documentos digitalizados, ya sea por nosotros o por otras instituciones, accesibles de una forma sencilla y de acuerdo con los estándares internacionales de archivística y repositorios digitales. Para ello nos inspiramos en otros esfuerzos de crowdsourcing como el proyecto Transcribe Bentham de University College London y el Medici Archive Project. El diseño y rediseño de este programa ha sido tanto a nivel técnico como a nivel pedagógico. A nivel técnico, catalogación colaborativa ha implicado crear una metodología y una infraestructura de trabajo en línea con plataformas de acceso libre en la que los participantes puedan acceder a los materiales de manera rápida y segura para trabajar en la recopilación de datos. A su vez, esos flujos de trabajo deben ser capaces de adaptarse a las plataformas que usamos para la publicación de nuestros materiales, los cuales han cambiado dependiendo de nuestras necesidades tecnológicas. Desde el lanzamiento del programa en 2017, hemos experimentado con diferentes versiones, especialmente usando Google Suites, para crear un flujo de trabajo que puedan ser accesibles de distintas partes del mundo y que puedan ser adaptados a diferentes niveles de conocimiento sobre descripción y catalogación. Este sistema nos funcionó especialmente a la hora de trabajar con participantes en Latinoamérica y fue clave para construir el catálogo colectivo de archivos colombianos, que fue nuestro primer multirepositorio en línea para descripciones y registros archivísticos en Colombia. Estas primeras etapas también fueron claves para el diseño de nuestra plataforma Archivo Colectivo, donde publicamos más de 2.000 documentos provenientes del Centro de Investigaciones Históricas José María Arboleda Llorente en la Universidad de Cauca de Popayán y del Archivo Histórico Regional de Boyacá. Y en 2019, cuando planeamos migrar nuestra plataforma a OMKS, creamos una segunda versión del sistema de catalogación colaborativa usando DataScribe, un módulo de transcripción integrado en OMKS y sobre el cual pudimos crear versiones más automatizadas de revisión y captura de datos. Con DataScribe teníamos la posibilidad de asignar diferentes niveles de trabajo, con voluntarios ayudando en el control de calidad y separación de documentos, así como otros participando en la creación de descripciones documentales más completas. Los participantes podían acceder a todos los materiales desde una misma plataforma, lo cual nos daba la posibilidad de automatizar ciertos pasos necesarios antes de la publicación de los materiales. Sin embargo, pronto nos dimos cuenta de que crear una plataforma con OMKS representaba una serie de problemas técnicos más amplios, lo cual hizo esta herramienta poco sostenible para nuestro repositorio y para catalogación colaborativa.
En 2023 comenzamos una migración masiva a Collective Access, otro software de acceso libre para catalogación y publicación de colecciones digitales, y que ha sido la infraestructura del ABC, nuestra nueva plataforma de consulta. Collective Access nos ha brindado una gran versatilidad en el diseño del multirepositorio, incluyendo materiales de otros aliados y haciendo motores de búsquedas transversales entre las diferentes colecciones. Este software también tiene funcionalidades importantes para espacios de trabajo, por lo que nuestra visión es usarlo para crear nuevos sistemas para voluntarios y estudiantes. Ahora, a nivel técnico, la intención de catalogación colaborativa era ir más allá del crowdsourcing tradicional. Pilar, cambia la diapositiva, por favor. Por un lado, queríamos construir comunidades afines en torno a los materiales de las colecciones para fortalecer la apropiación social del patrimonio, procurando evitar prácticas extractivas. Por el otro lado, teníamos la meta de desarrollar un programa educativo para hacer accesible conocimientos prácticos sobre catalogación, paleografía e historia a diferentes comunidades e usuarios. Los primeros años de catalogación colaborativa fueron importantes en afianzar el potencial didáctico de este programa. El primer equipo, en su mayoría establecidos en Colombia, desarrolló pautas de catalogación para el procesamiento de las colecciones de archivos regionales colombianos y realizaron actividades de divulgación como blogs y sesiones de trabajo en persona. Continuamos con dinámicas similares en los siguientes años, incorporando participantes de otras partes del mundo. Entre 2019 y 2020, coincidiendo con la pandemia, Catalogación Colaborativa atrajo muchísimos voluntarios de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, y su participación fue clave mientras que experimentábamos con DataScribe para crear espacios de trabajo en línea y nuevos materiales didácticos. Y un paso importante en el crecimiento pedagógico de catalogación colaborativa fue la introducción de cohortes de estudiantes de mano con voluntarios. Así que entre 2021 y 2022, a través del Faculty Research Assistant Program en UC Santa Bárbara, o FRAP, reclutamos un pequeño grupo de estudiantes de pregrado que querían recibir entrenamiento sobre paleografía y catalogación a cambio de créditos académicos. Esta experiencia fue clave en empezar nuestro programa como una oportunidad formal de profesionalización. Finalmente, otra experiencia, y de la que les vamos a hablar más adelante, ha sido nuestra asociación con el proyecto Narra la Independencia, a través del cual hemos podido atacar de fondo los retos técnicos y pedagógicos que implican realizar un crowdsourcing. Pilar, estás en mute. Listo, bueno, gracias. Yo les voy a hablar entonces sobre esta experiencia. Nos unimos al proyecto Narra la Independencia del Perú desde tu pueblo, distrito, ciudad en el año 2020. Narra es un proyecto de historia pública y participativa para descentralizar y democratizar la narrativa sobre la historia de la independencia del Perú. El programa es coordinado por un grupo de historiadores que están en diferentes universidades en Perú, Francia y Estados Unidos. Para eso realizan un concurso de ensayos que vaya en su tercera versión para que personas que provienen de diferentes regiones del país y tienen diferentes niveles de formación académica escriban un ensayo interpretativo basado en documentación primaria, para lo cual el equipo de Narra ha creado workshops y otras actividades pedagógicas para apoyar la lectura de las fuentes primarias y la elaboración de estos ensayos. Neogranadina se unió a ese trabajo colaborativo para crear una plataforma de consulta que albergara los más de 80 volúmenes de la colección documental del sesquicentenario de la independencia del Perú, que corresponde a una variada recopilación de fuentes sobre los siglos XVII a XX y que ha sido indispensables para los historiadores de los Andes. A partir del trabajo de digitalización que había realizado ya la Biblioteca Nacional del Perú de esta colección, nuestra meta ahora era hacer accesible esta documentación a partir de soluciones digitales y de recursos pedagógicos. Para ello identificamos que las 4 tareas más importantes eran desagregar esos extensos PDFs que había hecho disponible la Biblioteca Nacional del Perú en unidades simples, completar, corregir y crear metadatos de alrededor de 15.000 documentos, crear un motor de búsqueda para que esa colección se pudiesen filtrar, para que se pudieran filtrar los documentos, realizar búsquedas complejas, gestionar de una forma más eficaz este conjunto tan voluminoso de documentos y finalmente documentar y evaluar los procesos y su rendimiento a nivel técnico y pedagógico, ya que para las 2 primeras tareas trabajaríamos especialmente con estudiantes. Para estas 4 tareas fue clave entonces nuestro proyecto de colaboración, de catalogación colaborativa. Basándonos en las experiencias que ya teníamos y en las necesidades de este proyecto, creamos una metodología de 4 fases
que se retroalimentaban, para las cuales utilizamos diferentes tecnologías y flujos de trabajo que fuimos adaptando al desarrollo del proyecto. Junto con el equipo de Narra, reclutamos diferentes voluntarios y coordinamos más de 40 personas entre Perú, Colombia, Francia y Estados Unidos con diferente nivel de formación y a quienes les asignamos tareas correspondientes dependiendo de su experiencia y también de su interés. De estas 40 personas, 30 fueron estudiantes de historia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima. El proceso con los estudiantes fue clave en este proceso y demostró ser el modelo más exitoso para este tipo de proyectos de catalogación colaborativa. En cada fase escribimos detallados manuales de instrucciones y documentamos los procesos, realizamos entrenamientos y creamos mecanismos de retroalimentación. A medida que íbamos trabajando con estudiantes en diferentes niveles de formación, pudimos individualizar las tareas para cada participante y evaluar su trabajo según las necesidades pedagógicas que tenían a su vez en sus cursos. Esto especialmente para los estudiantes de San Marcos. A su vez, el equipo de Narra realizó diferentes workshops, lo cual enriquecía la comprensión de estos materiales y la relevancia para el concurso. Una vez identificadas las metas del proyecto y los pasos necesarios para su ejecución, procedimos a implementar la primera fase. Luego de procesar y limpiar los índices de los volúmenes a partir de tecnologías de libre acceso, creamos un documento en Google Sheets con estos índices, separando cada documento y en algunos casos también discriminando metadatos. La tarea era cotejar los índices originales y la información interna de los volúmenes para corregir y limpiar la información que ya estaba incorporada y además añadir los metadatos restantes. En esta fase también pudimos dividir tareas y creamos un mecanismo de corrección y revisión liderado por aquellos voluntarios más experimentados. En la segunda fase, que ejecutamos de forma simultánea a la primera, experimentamos con una nueva metodología y nos mudamos de tecnología. Utilizamos el módulo DataScribe, Andreina les habló anteriormente sobre él, para llevar a cabo dos tareas: desagregar los documentos y crear y corregir metadatos. Y para esto hicimos un entrenamiento en la plataforma. Y la ventaja de este trabajo en DataScribe fue que les permitía tener todo dentro de la misma plataforma, es decir, los documentos digitalizados y un cuestionario, que aquí lo pueden ver. De esta manera teníamos más control de la información porque solamente podían modificar lo correspondiente a los documentos asignados a cada uno. Pero con esto también nos enfrentamos a una serie de problemas técnicos y retos técnicos por la masividad de la documentación y del proyecto en general. Nos dimos cuenta que para este proyecto la suite de Google era más eficiente en términos de tiempo porque no requería un entrenamiento extenso adicional ni tampoco un periodo de práctica para que las personas se familiarizaran con el sistema, como era el caso de DataScribe. En la tercera fase, y recogiendo estas dos experiencias, utilizamos tanto DataScribe como Google Sheets para que voluntarios ya experimentados hicieran una revisión de lo que se había procesado por DataScribe. La tarea en esta fase era revisar la calidad de la información y verificar errores en la separación de los documentos. Este fue un proceso más demorado porque implicaba una revisión minuciosa de los datos y se debían anotar manualmente los errores antes de incorporarlos a la plataforma de consulta. La cuarta fase correspondió a la creación de metadatos para volúmenes que no tenían índices o que tenían índices así generales como los que pueden ver en esta imagen, entonces que no eran lo suficientemente útiles para realizar una búsqueda compleja dentro de la plataforma. En este caso, 2 niveles de maestría fueron claves para completar este paso. Bueno, en total en las 4 fases procesamos alrededor de 15.000 documentos que pueden consultarse ya en línea en un motor de búsqueda refinado que tiene diferentes funciones y permite navegar de forma eficiente dentro de los miles de documentos. La colección puede consultarse a nivel de documento con sus respectivos metadatos, como también mediante búsqueda según el interés de investigación. El motor permite filtrar la documentación de diferentes maneras, realizar búsquedas por palabras claves, años, décadas, siglos, autoridades y lugares. Algo muy importante también es que el motor permite hacer búsquedas transversales a las diferentes colecciones que albergamos en el ABC de Neogranadina de otros archivos que reposan en Colombia. Además, los usuarios pueden crear un área de trabajo personal, compartir documentación, trabajar de manera colaborativa en la plataforma, ya que tienen la posibilidad de compartir o hacer presentaciones o exhibiciones dentro de la misma plataforma. A partir de nuestra experiencia con Narra, esperamos seguir diseñando otras iniciativas que sean útiles para actividades pedagógicas, grupales o individuales sobre fuentes documentales.
Bueno, para concluir esto y darle paso a Jairo que les va a hablar sobre el ABC, nuestra experiencia en la creación de repositorios y archivos digitales no sería posible sin el procesamiento de copias digitales y la creación de metadatos y descripciones con el fin de no replicar en línea los problemas del archivo físico. Para esto, catalogación colaborativa ha sido una experiencia importante. La creación de programas de crowdsourcing, tanto a nivel técnico como pedagógico, nos permite adaptarnos a las necesidades específicas de los proyectos y aliados con los que hemos trabajado, como hemos aprendido con la experiencia de Narra la Independencia. La colaboración de voluntarios y cohortes de estudiantes no solo enriquece la expansión del archivo digital, sino que fomenta un aprendizaje significativo a nivel práctico, así como la apropiación del patrimonio histórico. Después de un periodo importante de crecimiento y experimentación, esperamos poder rediseñar ese programa para seguir avanzando en la co-creación de archivos digitales. Bueno, muchas gracias. Thank you. Our next speaker is Carlos Antonio Miro Flores, and I will go ahead and make you co-host, and you can share your screen. Yeah, thank you. Let me share screen. Ok, creo que ya están viendo mi pantalla. Muy bien. Perfecto. Bueno, muy buenos días a todos. Bueno, ya Juan y Andreina y María del Pilar han mostrado como todo el proceso de trabajo y las herramientas pues que se han estado utilizando en Neogranadina. Yo quiero hablar un poco, digamos, no tanto entrar en los tecnicismos, bueno, sí voy a hablar un poco de los tecnicismos, que ese es mi rol en Neogranadina al final del día, es trabajar con la parte técnica, pero o sea, nosotros entendemos lo técnico en términos infraestructurales y creo que eso es lo importante, es no un reemplazo del área técnica, sino una respuesta justamente a las necesidades que tenemos como investigadores independientes o como pequeñas instituciones o como comunidades o como grupos de trabajo, incluso como personas que tienen documentación, que necesitan acceder a una infraestructura digital tanto para capturar, compartir, presentar información. Eso es como digamos, como lo que nosotros queremos al final de cuentas responder, ¿no? Y en un principio justamente fue tratar de responder a una lógica que era cómo digitalizamos información y en este momento estamos en un proceso de cómo podemos gestionar todo el ciclo de vida de un documento digital, desde la creación, desde la captura, la planeación hasta la investigación. Entonces, básicamente, los principios teóricos de nuestra idea, digamos, de infraestructural son estos dos principios, o digamos que son como bases a partir de las cuales construimos nuestra idea de la infraestructura, ¿no? La primera basada en Social Liu, entendiendo que la infraestructura no es una ciberinfraestructura solamente, sino es como ese conjunto, ese medio sociotecnológico que facilita o restringe la experiencia, entendiendo este caso en la experiencia como esta posibilidad de acceder a la documentación, de crear información, de leer y demás, ¿no? Entonces, en ese sentido es que entendemos que lo que nos permite como proyecto, como asociación, avanzar en torno a unas posibilidades técnicas son este medio sociotecnológico. Como decía Juan, finalmente, si tenemos Raspberry Pis, y eso es su parte del mercado, eso nos permite minimizar las cosas, si tenemos clouds más baratas nos permiten utilizarlas, pero si no, no las tenemos. Entonces hay una serie de restricciones y posibilidades que nos permiten avanzar. Y por otro lado, entender que son infraestructuras epistémicas, es decir, nuestro objetivo al final de cuentas es generar colaboración y generar también posibilidades de investigación y que esto que estamos recolectando sea utilizado, no solo acumulado, que de cierta manera eso también es algo que se ve en la industria cultural mucho, es como tratar de acumular información, guardarla y casi que ponerle una barrera
Nosotros lo que queremos, al contrario, es que se pueda utilizar lo más posible y afortunadamente nuestros materiales están siendo utilizados diariamente por investigadores de diferentes partes del mundo, lo cual es bastante interesante. Entonces, nuestro plan básicamente o nuestra idea es cubrir todo el ciclo de vida del documento digital, todo el data life cycle de los documentos, desde la planeación hasta la reutilización sí, y todo el círculo que contiene. En este momento nosotros nos sentimos confiados que estamos manejando los 4 elementos al menos, que es la creación de la información, con la captura de la información, el procesamiento, el almacenamiento y la publicación. Esos son los aspectos que hemos estado trabajando y que se han estado hablando durante todo tras este panel. Lo que queremos ahorita es justamente poder también reforzar nuestras posibilidades de entrar también en la parte de planeación, es decir, poder también asesorar a las instituciones con las cuales trabajamos, a las comunidades y demás, desde el proceso de planeación, de cómo se puede crear esto. También en el análisis, es decir, cómo podemos integrar herramientas que no solo nos permitan transcribir, catalogar y organizar, sino además analizar la información y en ese caso también cómo podemos involucrar herramientas de análisis de datos, de inteligencia artificial y demás. Y la reutilización, que en este momento, digamos, técnicamente los materiales se pueden reutilizar, pero es cómo los podemos reutilizar de una manera mucho más eficiente. Y ya hay digamos, ya hay algunas experimentaciones y ya hay algunos productos en torno a eso, y Santiago les va a comentar al respecto. Pero digamos que es algo que podríamos definir de una manera mucho más específica y con un plan mucho más detallado, que es lo que queremos también construir, ¿no? Y este es como mi modelito, el modelito de nuestra infraestructura, ¿no? Esta es como nuestra estructura que tenemos para todo ese mundo que nosotros vemos solamente con el ABC o con eh, con el toolbot, con lo que nosotros tenemos en web, digamos que eso conlleva un proceso y cada uno de estos procesos o elementos infraestructurales tienen sus posibilidades y restricciones y favorecen o no las posibilidades de investigación, ¿no? Eh, y básicamente empezamos con esto, con un proceso de creación, que es lo que nosotros queremos trabajar muy fuertemente durante estos años que vienen, y es justamente cómo reforzar, cómo mejorar nuestro proceso de captura y cómo podemos integrar esa captura y hacerla de una manera mucho más eficiente y que desde el origen podamos catalogar, porque esa catalogación, porque digamos que, y es algo que tienen todas las instituciones actualmente, es que hay un proceso de digitalización, luego va al proceso de catalogación, luego va al proceso de revisión, y en ese proceso de auditoría de datos siempre hay fallas y siempre se regresa y siempre hay problemas. Entonces, como que hay algo muy importante es que si ya tenemos estos pequeños aparatitos, estas computadorcitas, pues podemos de esa misma manera, podemos ya crear microcomputadoras en los espacios, microsistemas que permitan hacer esa catalogación y esa gestión de información desde origen. Entonces es algo que queremos hacer, además de mejorar técnicamente, obviamente, el software para hacerlo más flexible, para hacerlo más adaptable. Un problema que tuvimos muy serio por el cual empezamos a pensar en esto es la sostenibilidad y el legacy, ¿no? El legacy code, trabajar con código legado es muy, muy, muy difícil, es muy lento y tiene muchos problemas para actualización. Entonces hemos tenido problemas de actualización, son muy serios. Y lo que no queremos lo que queremos superar, generar herramientas que puedan ser actualizables de manera muy sencilla. Lo otro que nosotros hacemos es que básicamente desde el origen también nosotros estamos ya haciendo preprocesamiento de las imágenes, estamos preparando la información para long-term storage, estamos preparando los metadatos para que estos metadatos puedan ser incorporados en la plataforma. Es decir, de una u otra manera estamos construyendo desde origen los procesos para poder presentar digamos, en la web. Y por otro lado tenemos una instancia local, que en este caso es mi instancia local, es mi computadora, pero que puede ser cualquier computadora, básicamente, no tiene el nombre de nadie, es algo que puede ser
replicado, heredado fácilmente, donde se hacen los procesos de automatización, donde se hace la preparación de la información, donde se hace el procesamiento básico. Para esto sí pueda llevarse hacia una infraestructura web que nosotros tenemos, ¿no? Y en esta infraestructura web, es una infraestructura web bastante relativamente sencilla, donde nosotros tenemos un servidor web en el cual estamos gestionando toda la información, es el que se encarga de la comunicación entre la información, entre los objetos, entre los datos, los metadatos, y sirve para, como backend para presentar la información a los usuarios finales, que finalmente van a ser quienes van a consultar esta información o quienes queremos que consulten esta información, ¿no? Estamos utilizando el cloud para manejar, para guardar esta información, que afortunadamente es algo que cada vez se hace menos costoso, se hace es más fácil de gastar en cloud. Por otro lado, manejamos una base de datos que nos permiten también, digamos que servir la información a nuestro servidor web. Todo siguiendo también un protocolo en el cual se maneja que la información pueda ser consistente, que haya un historial también de la información, quién la guarda, quién la está manejando, cuando se editó, que haya un historial también de la información alrededor, ¿no? Tenemos también un sistema de almacenamiento que es, digamos, algo que también hemos construido finalmente a partir de la reacción frente a la necesidad, ¿no? Que es un almacenamiento de originales que tenemos en un sistema que nos permite manejar, también tener una gran cantidad de originales que no son procesados continuamente, es básicamente el long-term storage que tenemos. Y también tenemos nuestro almacenamiento web, que es el que permite dinámicamente mostrar la información. De esta manera, incluso si por alguna razón tuviéramos un ataque, un problema con el almacenamiento web, si hubiese por alguna razón se destruyera esa información, nosotros tenemos la posibilidad de recrear esa información rápidamente, y en el peor escenario incluso podemos recuperar esa información, podemos reprocesar esa información o podemos recrear esa información rápidamente, que es algo que es bastante relevante, ¿no? Y como decía Andreina, pues claro, nosotros asumimos una cambio porque tuvimos inconvenientes con Omeka, no era suficientemente flexible para lo que necesitábamos, estábamos utilizando también otra plataforma que se llama Atom. La verdad necesitamos algo que pudiera ser integrado de una manera mucho más consistente, que fuera más robusto, y Collective Access tiene una gran ventaja y es que es muy robusto en el backend. Es muy bueno para manejar información masiva, es muy bueno para manejar información que es muy pesada, es muy rápido para procesar la información, es muy consistente y es muy seguro. Son cosas que carecíamos de un modo u otro en una u otra plataforma. También es muy flexible, entonces nos permite también crear información, crear metadatos al vuelo, nos permite nos facilita no centrarnos en un solo modelo de metadatos, y en ese sentido podemos integrar múltiples archivos y múltiples esquemas de metadatos sin forzar a los archivos a tener que utilizar o modificar sus catálogos para crear un sistema de metadatos nuevo, ¿no? Entonces, en ese sentido es que estamos, por lo menos yo estoy muy contento con el ABC en ese sentido, porque el backend es muy bueno. Y donde queremos trabajar es justamente en el front, y es algo que estamos trabajando nosotros ahorita, es en cómo podemos generar interfaces que sean mucho más flexibles para los usuarios. Creo que es algo que necesitamos. Estamos desarrollando una herramienta que se llama Fisqua, que es básicamente una herramienta que va a permitir gestionar información, datos prosopográficos, nos va a permitir crear análisis de redes y demás, trabajando con la información directamente, que los investigadores puedan trabajar con la información que tenemos archivada y al mismo tiempo puedan ir generando información que va a ser propia y a la vez genera un archivo colectivo y visualizaciones colectivas. En ese sentido es que lo que queremos también avanzar a partir de ahí, aprovechar tecnologías como los API para poder conectar con ese backend y hacer frontends mucho más dinámicos. Esa es como la
la idea general, ¿no? Eh, y pues ya después como de todas esas, digamos, esas infraestructuras, esos elementos infraestructurales, creo que podemos, lo quiero como concluir o lo que quiero dejar en esta sesión es que de una u otra manera las posibilidades infraestructurales son las que nos permiten hacer análisis de cierta manera como historiadores o como humanistas. Y eso lo vivimos nosotros con los archivos que nosotros tenemos digitalizados, y es que nosotros tenemos muchos archivos digitalizados en realidad institucionales. El Archivo General de la Nación en Colombia, el Archivo General de la Nación en México, Pares es un modelo, demás. Pero sus infraestructuras son tan cerradas y están tan enfocadas en la acumulación y en la protección que no nos permiten realmente llegar al análisis, no nos permiten realmente hacer un análisis, tanto así que uno como investigador prefiere ir otra vez al archivo físico a utilizar una herramienta que podría ser mucho más ágil, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con la infraestructura, porque no es solamente un asunto tecnológico, porque lo tienen, sino es un asunto también institucional, donde no se quiere perder el patrimonio de lo digital, cuando es algo bastante complicado, ¿no? Lo otro es que la infraestructura se moldea a partir de las preguntas, y creo que eso también es importante porque si bien la primera pregunta que tuvo Neogranadina es cómo hacemos para digitalizar y guardar y presentar esta información, ahorita nuestra pregunta es cómo podemos hacer que esta información haga algo, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que con esta información veamos algo? Creo que eso es lo que nos está impulsando a otros campos, ¿no? Eh, Otra cuestión es que el archivo digital representa las fuentes y no el archivo que las contiene, y esa es otra cosa, no queremos, lo que buscamos también es que de una u otra manera la plataforma reconstruya un nuevo archivo digital, más no replique la orden del archivo físico, porque son dos lógicas completamente diferentes. Y es también otro elemento que creo que genera muchos problemas, porque no puedes leer el archivo digital al modo del archivo físico. No puedes leer un archivo digital siguiendo una estructura cerrada de fondos, secciones, subsecciones y legajos, ¿no? No funciona así. Nosotros tenemos que pensar en términos de redes, de nodos, de grafos. Y finalmente, que pues básicamente lo que hemos aprendido en estos años es que la infraestructura, a final de cuentas, es flexible, escalable y sostenible. Entonces, pues, si han visto, todos empiezan con ciertas plataformas, ciertos experimentos, ciertos procesos, y al final de cuentas, cuando no funciona, se mueven, se modifican y construimos algo nuevo. Y creo que eso es lo que permite que la asociación haya, sobreviva y que pueda escalar y pueda crecer gracias a que también hay una idea de flexibilidad detrás de eso, y no solamente como hay que utilizar una sola forma, un solo esquema, un solo modelo para generar la información y para poder presentar nuestra información. Y ya, eso sería por mi parte. Muchas gracias. Thank you. Last we have Santiago Muñoz Aberlayes. O- Oh, okay. Let me share the screen with you, sorry, or make you a co-host. Okay. Oh, I thought I was sharing. You are, oh, okay, you're good. Okay, okay. Huh. Ok. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá y em, también pues es un gusto acá hablar con mis colegas de Neogranadina, como siempre. Yo voy a seguir hablando en la línea de lo que estaba diciendo Jairo al final. Es tal vez nuestra última pata en todo el proceso de construir archivos digitales, trabajar con fuentes. A partir de tecnologías digitales, esa pregunta que nos estaba poniendo Jairo de cómo hacemos, qué nos permiten hacer las tecnologías digitales que no podríamos hacer con el documento en físico, ¿no? Cuando yo tengo un mapa en un archivo,
pues la idea, lo que quiero hacer con mi lógica de archivística es asegurarme que nadie va a interferir con el documento, nadie lo va a rayar, disectar, lo va a afectar en ninguna manera. Las tecnologías digitales de pronto nos permiten trabajar con documentos de manera distinta, y disectarlos, traslaparlos, sobreponerlos con otros documentos, con otros objetos, para entenderlos distinto, pero también para enseñar historia de una manera distinta, para cambiar nuestras ideas de lo que, del pasado, que es nuestro objetivo también como historiadores. Este proyecto que les voy a presentar hoy hace precisamente eso. Coge un mapa del siglo XVII. em, este mapa que ven acá es un mapa de la sabana de Bogotá creado en 1614, y lo disecta para proponer un nuevo recurso para enseñar historia colonial en colegios y en universidades en Colombia, en espacios hispanoparlantes, pero también en espacios angloparlantes. Es un proyecto bilingüe en español y en inglés. Yo normalmente hago esta presentación navegando la página web. em, pero justo hoy, como siempre pasa, está fallando. Justo cuando uno tiene que presentar, falla. Entonces los invito a que se metan a la página web paisajescoloniales.com o coloniallandscapes.com y la pueden mirar, pero no está funcionando por alguna razón hoy los botones de la página. Está funcionando desde el home, pero los botones no están funcionando. Entonces eso, surge una tarea ahí para explorar. Entonces lo que voy a hacer hoy, para no enredarnos, es presentar a partir de un PowerPoint que tengo, que está en inglés. em, y bueno, entonces, digamos que la premisa entonces básica de la página es que es un proyecto que surge de mi interés también en la historia de la cartografía, en la historia de los mapas y en la historia de la transformación del paisaje. Este mapa que están viendo ahí en la pantalla, como les decía, es un mapa de la sabana de Bogotá de 1614, que es tal vez un híbrido entre mapa y pintura de paisaje. Representa el paisaje de la sabana con sus fuentes hídricas, con las vacas, las cercas, algunos pueblos, una referencia a la ciudad de Santa Fe de Bogotá. Y digamos que cualquier persona que haya ido a la sabana de Bogotá recientemente tiene una relación con este paisaje. Lo ve como algo familiar, un paisaje de pastizales con mucho ganado y con construcciones pequeñas, rupestres, ¿no? Digamos que un paisaje muy familiar. Esto nos haría pensar que el paisaje difícilmente ha cambiado a lo largo del tiempo. Y la premisa de la página es que vamos a utilizar esta imagen que se ve tan familiar precisamente para mostrar que este mapa muestra un paisaje en un proceso profundo de transformación. En el momento en que se transformaron los paisajes indígenas de la cordillera oriental de los Andes colombianos, a unos paisajes coloniales asociados con la invasión española. Para hacer esto, la página web divide entre 4 temas. Los primeros 2 temas están completamente asociados con lo que vemos en la pintura misma. Entonces, la primera contextualiza por qué se creó esta pintura, por qué tenemos este mapa y qué es digamos, cuál es el proceso histórico en el que se enmarca la creación de este objeto. El segundo se pregunta por una de las representaciones más frecuentes en el mapa, que son los pueblos de indios. El tercero explora la representación de los animales, del ganado. Y el cuarto
explora una capa que no se ve tan claramente en el mapa, pero que está en el centro, y es el asunto de la propiedad. No les voy a contar acá, como tenemos, me quedan más o menos 10 minutos y el énfasis de la conferencia es sobre todo las tecnologías. No les voy a contar el argumento histórico de la página, pero sí les quiero mostrar el sistema de navegación que diseñamos, porque esa es una de las contribuciones, a mi modo de ver, más importante de la página. Teníamos un reto, y era que todo el tiempo poder estar analizando y viendo el mapa, pero queríamos lograr que la audiencia se hiciera preguntas y realmente mirara el mapa. Para eso, digamos que pasamos por muchos niveles de muchos sistemas de navegación distintos, pero decidimos que el mejor sistema era uno que dividiera el análisis por capas, que nosotros le planteáramos al lector unas preguntas muy básicas. Le preguntáramos, digamos, como, ¿por qué se pudo haber dibujado este mapa? ¿No? Y planteáramos entonces una pregunta muy básica con el mapa al lado, y luego diéramos una respuesta muy concisa, y le permitiéramos a la persona indagar más, hacer clic en una casita que dice, en un botón que dice saber más, y pudiera navegar un poco más y conocer el contexto. Entonces, son preguntas muy básicas. ¿Es esto un mapa o una pintura? Eh, Como les decía, ¿por qué se dibujó este mapa? Hay otras que son, un momentico. eh, eh, ¿Por qué podemos ver pueblos en el mapa? ¿Cómo vivían las poblaciones indígenas muiscas antes de que llegaran los españoles? Y en cada una de estas preguntas vamos haciendo una respuesta muy concisa que ubicamos justo abajo. Se puede, digamos que la idea es que tengan relación con alguna parte del mapa que se ve, que ellos puedan detallar, y luego cuando le hacen clic en saber más, se encuentre una explicación más detallada y se traslape con otros tipos de materiales. Entonces, les explico brevemente esta pestaña, por ejemplo. La pregunta es: ¿cómo vivían los indígenas muiscas antes de que llegaran los españoles? La respuesta es que vemos en el mapa una evidencia que dice que aquí hay un cercado, que este era el cercado viejo del cacique. Quiere decir que nos da una idea de que antes de que llegaran los españoles, había unos espacios que se llamaban los cercados, que ya no existen y que de hecho no están representados en el mapa. Entonces le hacemos clic a saber más, y podemos encontrar más información sobre qué son estos cercados, piezas de orfebrería que representan estos cercados, y algunas de las primeras descripciones de los españoles que los muestran cómo eran esos cercados. O digamos que revelan el impacto que le generó esos cercados a los españoles. Otra dimensión ya del tercer capítulo es esta muy básica de: ¿existían cerdos, gallinas y vacas en la sabana antes de que vinieran los españoles? La respuesta es no. Todos estos animales son introducidos por los españoles en ese momento. El protagonista de este mapa tal vez es el ganado, y todos esos animales son nuevos, esos son introducidos por los españoles. Entonces, nos lleva a la siguiente pregunta, que es: ¿cómo utilizaban los indígenas muiscas este territorio si no es con esos mismos animales? Y acá
se hace zoom en en el mapa en una parte que específicamente está haciendo alusión a la labranza de indios y que tiene una traza muy particular, muy distinta a la del pastizal donde está el ganado. Vemos, si hacemos clic en saber más, vemos que hay un sistema, que los muiscas utilizaban un sistema de terrazas pues en alguna medida parecido a las chinampas de México, en donde creaban campos elevados de cultivo y intercalados por diques de agua que permitían manejar el terreno, digamos, inundable de la sabana de Bogotá. Nos, este hecho que se conoce muy bien para el caso de México es mucho menos conocido en Colombia. De hecho, los arqueólogos solo han empezado a realmente profundizar en este tema en los últimos 15 años, más o menos. Em, pero aún así las terrazas, digamos que aún a mediados del siglo XX se alcanzaban a percibir a través de la fotografía aérea. Entonces, lo que podemos ver acá es que primero podemos crear el traslape entre este tipo de material, esta imagen de la sabana, esta aerofotografía de 1950, con este mapa de 1614. Podemos encontrar un referente para estas labranzas de indios y podemos ver casi que una tensión, una guerra que se está formando, que se está viviendo acá entre dos tipos de ocupar el espacio. La ganadería intensiva que trataban de hacer, de utilizar pues, los hacendados españoles en este territorio en particular, y las labranzas de las comunidades indígenas muiscas del pueblo de Bogotá. Entonces, este es solo un ejemplo, pero para mostrar cómo se desarrolla el sistema de navegación de la página y cómo va mostrando capa por capa, traslapando el mapa mismo con material adicional para avanzar en el desarrollo de una concepción nueva de cómo se ha transformado la historia del paisaje en un lugar como la sabana de Bogotá. Em, el sistema de navegación nos permitió también llegar a distintos públicos, a distintos niveles de educación. Esto lo complementamos con con unas guías. Digamos que la página se compone de cuatro secciones. El recorrido guiado, que es este sistema de navegación que les vengo mostrando. Un explora, que es una navegación distinta del mapa, que permite simplemente mirar la pintura y tener algunos elementos del guión que están asociados con el mapa. Entonces es una navegación más libre. Tenemos también la colección, que es básicamente es una exhibición de las fuentes primarias que se utilizan en la página, donde se puede acceder a todo el material que está conectado con el mapa. Y la que les quería mostrar ahora, tenemos una sección para profesores, que es una serie de ejercicios pedagógicos, de recomendaciones, de formas de trabajar en el aula con con la página, dependiendo el nivel de educación en el que están los estudiantes. Lo desarrollamos basado en el currículo del Ministerio de Educación Nacional de Colombia. Fue buscar qué competencias buscaban desarrollar en cada grado y cómo podíamos facilitar ese aprendizaje a partir de este recurso de la página. No hicimos lo mismo para la universidad porque creemos que ya los docentes universitarios pueden desarrollar sus propios ejercicios con la página. Pero esto ha facilitado la utilización de la página en las aulas. Em,
Creo que ese es el fin de mis 15 minutos. Entonces, pues creo que con eso podemos cerrar este gran recorrido por el trabajo de Neogranadina desde la creación de los escáneres hasta proyectos de divulgación que realmente buscan generar nuevas formas de interactuar con los documentos históricos. Y pues nos encantaría oír sus preguntas y comentarios.